poquito más, ¿no? ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Tenía hasta ayer 10 minutos, pero me han pedido 5, lo cual es un poco complejo por la temática que nos ocupa y porque tenemos a 3 mujeres sabias que llevo días recortando su trayectoria para abreviarlo el tiempo y ahora aún dispongo de menos. Quiero, primero que nada, dar las gracias a la Diputación de Valencia y muy especialmente a Isabel García por haber pensado en mí para acompañar a estas 3 mujeres y presentar una mesa que es realmente compleja. Amelia ha hablado del patriarcado y yo creo que en los medios de comunicación el patriarcado es donde más escondido y desapercibido pasa para mucha gente. Y, en definitiva, hablar de los medios de comunicación es hablar de agentes socializadores que, sin darnos cuenta, salvo que uno se ponga las gafas de la perspectiva de género o incluso yo diría que aquí la lupa, pues se nos pasa desapercibida cierta actitud patriarcal. Por poner un breve ejemplo, el otro día, todos hemos leído la prensa alguna vez así bajando la guardia, la estaba leyendo, pasé una página y al momento cambié. Me llamó la atención una foto. 19 de mayo, no hace mucho. Los editores de diarios refundan la EDE por unanimidad. Nace la Asociación de Medios de Información abierta a todos los medios informativos. Y la fotografía es la típica fotografía, aunque no la vean se la pueden imaginar, unos 17, 18, porque casi se difumina, varones con sus respectivas corbatas, o sea, una asociación de la información en donde de antemano ni una sola mujer. Bien, lo que quería decir con esto es que los medios de comunicación siguen perpetuando estereotipos, dicen que son una ventana a la realidad y es en parte verdad, pero claro, es una verdad mutilada, porque los medios de comunicación filtran, seleccionan, ofrecen códigos para entender al mundo, pero ¿qué códigos ofrecen? Códigos patriarcales, básicamente, o paradojas como, por ejemplo, que los propios medios de comunicación, o algunos de ellos, sobre todo en prensa escrita, están plagados de anuncios de prostitución, como muy bien antes decía Amelia Valcárcel. O sea, uno no sabe muy bien por dónde va. Medios de comunicación que luego dan gran protagonismo a lo mejor al fútbol y las mujeres asesinadas, que algunos dicen muertas como si muriesen espontáneamente en manos de algún hombre o quien sea con la que tenga una relación, y pasa desapercibida la noticia en un margen, en 10 líneas, prácticamente sin ninguna trascendencia. Bien, quería decir, por dar datos de la realidad, porque yo creo que esto es importante y por lo menos para los que somos de filosofía a veces va bien decir, bueno, ¿tenemos datos que nos digan cuál es la realidad exacta de los medios de comunicación? Pues bien, no sé si saben que desde el año 95, ya hace tiempo de ello, hay un monitoreo general de medios mundial. Existen datos por autonomías nacionales, pero yo he querido rescatar solamente algunas estadísticas mundiales para ver que no es un tema local, ni autonómico, ni nacional, sino planetario. Miren ustedes, el último monitoreo fue en el año 2015 y se realizan, he dicho, cada 5 años, desde el año 95. Proporcionan una realidad sobre la representación de las mujeres en todos los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, cine, quizá menos, luego Pilar hablará de ello. Para que se den cuenta del alcance de estas estadísticas, se monitorea el mismo día, una fecha elegida prácticamente al azar, 1.281 telediarios, canales de televisión, emisoras de radio de 114 países. Empezó en el 95 con 74, ahora llevan 140 países analizados. 16.000 notas periodísticas. Se toman los datos de 20.000 personas que trabajan en los medios, locutores, presentadoras, reporteros y también los sujetos de las noticias y quienes las o los entrevistados. Conclusiones rápidas porque hay que abreviar. Mundialmente, 24% de las personas que aparecen en los medios, 23 y pico, son mujeres. Casi el 77% varones. El 69% de los educadores que aparecen en los medios son varones. El 69% de profesionales de la salud son varones. El 83% de la abogacía, varones. Y el 90% de los científicos, varones. ¿Dónde aparecen
las mujeres con una estadística más elevada, solamente en dos categorías. En hogar, 72%, y en estudiantes, 74%. Quería decir, y Amelia ha comentado algo al respecto, de la importancia de las leyes porque nos empoderan, y tenemos la gran suerte de que en España ya existe desde el año 2007 una normativa de ley de igualdad, que celebramos ahora el 10º aniversario, y que si uno la lee es preciosa, la ley es impecable y además vigila este tipo de asuntos, especialmente en la televisión pública, Radio Televisión Española. Había traído un vaciado de algunos de los artículos, pero no va a dar tiempo a comentarlo, así que lo dejo. Pero lo que yo quería decir era, como de alguna manera ha dicho Amelia, que las leyes son necesarias porque empoderan. Pero cuando uno se va a la realidad mediática, esas leyes, incluso cuando ya tienen sus 10 años de existencia, parece ser que no llegan al objetivo que ellas mismas se proponen. Esto lo resume muy bien en 2 líneas, solamente voy a citar 2 líneas, como homenaje a una mujer a la que yo admiro porque gracias a ella leí por primera vez sobre feminismo en el año 90 y tantos, 98, 99, que es Carmen Alborg, en su libro Solas, donde tú decías, a modo de conclusión, no podemos ni debemos ignorar la realidad, porque el llamado triunfo de la mujer puede anestesiar la conciencia de la desigualdad, ya que, como decimos insistentemente, frente a la igualdad legal existe la desigualdad real. Esta sería un poco la conclusión. Y ahora sí, porque yo sé que están esperando escuchar a estas 3 sabias, les voy a presentar a las ponentes expertas en comunicación, cada una de ellas, yo creo que saben de todo, pero bueno, cada una de ellas especialistas en una área de los medios de comunicación. A mi derecha tengo a Charo Nogueira. Podría resumirlo, pero diré más cosas, que Charo Nogueira lleva en el periodismo desde que yo nací, unos meses menos. O sea, toda la vida prácticamente, casi 40 años de periodista, 25 de esos años en el diario El País, hasta hace muy poquito, hasta el año 2015. Además, ha llevado áreas importantes en el diario de igualdad de género, de temas sociales, de denuncia, pero bueno, también cultura internacional. Fue profesora asociada de Periodismo Social en la Universidad Carlos III de Madrid y en el 2010 impulsó el blog de mujeres en el diario El País. Premios, entre ellos destaco algunos solamente: Periodismo contra la violencia hacia las mujeres del Instituto de la Mujer, año 2004, Premio a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, año 2005, Premio a las buenas prácticas en comunicación no sexista de la Asociación de Dones Periodistes de Cataluña, en el año 2012, y entre sus publicaciones destacar Inmenso Estrecho, que es un libro colectivo de relatos sobre migración, Cárcel de Amor, relatos culturales sobre violencia de género, y Viaje a la Antártida, vida y secretos de un continente desconocido. En la actualidad sigue siendo periodista independiente en medios como El País y Tinta Libre y lleva un proyecto sobre la transición de las españolas, Memoria de las Mujeres. Trabaja con mujeres maltratadas e imparte talleres también en centros de reinserción. En el centro tenemos a Pilar Aguilar, una institución muy conocida a través también de las redes sociales. Y bueno, Pilar es licenciada en Filología Moderna en la Universidad de Sevilla, licenciada en Ciencias de la Educación en París, ella vive a caballo entre París y España, especialista en Sociología de la Educación, licenciada en Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales, crítica de cine, máster Historia y Estética del Cine de la Universidad Autónoma de Madrid, crítica de televisión he dicho, mucho más de cine, pionera en practicar talleres para alumnado, para educarles la perspectiva de género en las aulas, tiene algunos talleres, unidades didácticas, luego diré dónde se pueden encontrar, prácticamente de principios de los 90, cuando ya Pilar hablaba del aprendizaje significativo, que mucha gente todavía en la docencia ni siquiera sabe lo que es, y bueno, una conocida militante antifranquista que tiene una vida apasionante. Luego diré una cosita sobre esto. Premios, tiene muchos, he tenido que recortar, solamente por lo menos 3 que considero que son significativos, si no, perdona si omito alguno importante. Premio Dones Progressistes 2011, de aquí, de la Universitat Politécnica de Valencia,
Premio Comadre de Oro 2015 de la tertulia feminista Comadres de Gijón, Premio Meridiana 2015 en la modalidad Iniciativas en los medios de comunicación o publicitarios, concedido por su trabajo analítico en torno a la manipulación machista y patriarcal de la representación cinematográfica y audiovisual. Publicaciones necesitaríamos toda la tarde y algo más. Destacaré, bueno, ha escrito artículos en la célebre revista El Viejo Topo, en su libro Somos todas de cine, prácticas de análisis fílmico, la representación de las mujeres en las películas españolas, un análisis de contenido en género y cine en España. No sé si nos hablará hoy, por ejemplo, de la imagen que transmite el cine, por ejemplo, de la violación, las películas de Almodóvar. No sé si, imagino que sí que comentará alguna cosa. Y a mí me gusta destacar especialmente, pues ella no lo sabe, pero es un libro que a mí me parece interesantísimo porque a Pilar le ha dado ya por escribir sus memorias, ya las tiene publicadas, y el título dice mucho. No quise bailar lo que tocaban. De verdad que la recomiendo, porque es un reflejo perfecto de la España de los años 50, 60, y además con una fina ironía y un lenguaje tan claro. Yo había traído un pasaje de cuando hablabas del cura don Vicente, que ocupa bastantes páginas, porque ya viene a decir que en su pueblo marcaba la vida de las mujeres un cura. Don Vicente cuenta anécdotas muy divertidas, pero no hay tiempo. Dejaré el misterio, si alguien quiere, pues luego le paso el pasaje que iba a destacar. Bueno, y en la actualidad es columnista en Tribuna Feminista, una apasionada activista en las redes sociales, en Facebook, todos los días hay microlecciones, debates acalorados, una de las personas que cuando pone algo suele tener cientos de comentarios, y tiene un blog de cine, pero de cine en su perspectiva crítica y feminista, que se llama pilaraguilarcine.blogspot.com. Lo recomiendo especialmente para profesorado también, como he dicho, porque tiene además hasta unidades didácticas, que es fenomenal porque prácticamente es imprimirlo y ponerlo en práctico. Y me dicen que abrevie y voy ya a la última, pero no menos importante, participante, que es Concepción Cascajosa, doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, profesora titular en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, forma parte del Grupo de Investigación Tecmerín, directora del Máster en Guión de Cine y Televisión con alma guionistas en la Universidad Carlos III de Madrid, subdirectora del Máster Universitario en Comunicación Publicitaria, miembro de la Comisión Igualdad de la Universidad Carlos III y recientemente, el año pasado, se le dio el Premio de Excelencia del Consejo Social de la Universidad Carlos III en Madrid. Publicaciones también muchísimas, El espejo deformado, de la televisión a Hollywood, un repaso a las películas basadas en series, Cuaderno de historia oral, Mujeres en el aire, haciendo televisión, que es un libro que está en papel, pero está libre digitalmente, por si lo quieren leer, no hace falta adquirir el formato en papel. Ella me había comentado que lo pueden leer. Si quieren, luego les diré el link y así aceleramos. Y una nueva mirada, Mujeres creadoras de cine y televisión en la España democrática. En el 2015, Historia de la televisión, y muy recientemente, dentro del Ministerio del Tiempo, la serie que además ayer volvió a Televisión Española. Me dejo algunas obras, Concepción, perdona, pero no hay tiempo para más, y yo creo que la mejor manera que tenemos de darles paso es un aplauso por tener 3 personas tan sabias aquí. Charo tiene la palabra, decir que luego habrá un diálogo con el público, así que creo que va a haber tiempo para todo. Buenas tardes, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, muchas gracias a la Diputación, muchas gracias a GUSI. Estoy encantada, aunque os confieso que cuando me puse a plantear estos folios que tengo aquí hilvanados, pensé aquello de claves feministas para retos actuales en el terreno de la comunicación, y automáticamente me dije, hombre, esto de retos actuales es que son los retos que ha habido siempre, ¿no? Y los vamos a repasar, y los vamos a repasar con una perspectiva, y es que los retos son básicamente los mismos, son muy parecidos, pero lo que sí ha cambiado es el escenario. Estamos en un mundo en el que la comunicación ha cambiado mucho, ha crecido exponencialmente gracias a los nuevos medios, gracias a las redes sociales. Me gustaría saber cuántas de vosotras y de vosotros, que hay alguno, estáis en Facebook o estáis en Twitter. ¿Podéis alzar la mano, por favor? Bueno, pues todas y todos prácticamente.
sois comunicadores y estáis ejerciendo en gran medida, ¿no? Entonces, estamos inmersas en un mundo nuevo en el que hay muchísimos impactos, en el que también el ruido es mucho mayor que la información. Estamos recibiendo continuamente inputs, pero a menudo perdemos la referencia, perdemos el contexto, y esto es válido sobre cualquier tema, ¿no? Hay a menudo mucha más cháchara que noticias solventes, ya no por no hablar de noticias verdaderas y noticias falsas. Consumimos los titulares compulsivamente sin que esto implique forzosamente que estemos mejor informadas, ¿no? Y se produce una cacofonía donde además se produce otra deriva más, y es que la información ha caminado mucho hacia el entretenimiento. Entonces, en principio, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras puede decir lo que quiera, y esto incluye, por supuesto, las fake news, las noticias falsas que últimamente están muchísimo de moda. ¿Esto qué nos tiene que hacer ver? Pues que los medios de comunicación y los periodistas, como han perdido el monopolio que teníamos a la hora de contar. Hasta hace, digamos, 15 años, 10 años, lo que teníamos básicamente era un referente de periódicos de papel y unos periodistas a los que intentar explicar lo que queríamos que ellos contaran, ¿no? Pero los grandes medios ya no tienen la influencia enorme que tenían para marcar lo que importa y lo que no. Siguen teniendo su papel, pero no son tan determinantes, al menos digamos los medios convencionales, la prensa escrita o online, que es a la que más me voy a referir, ¿no? Y digamos que los periódicos tal como los hemos conocido, esa gran plaza pública que teníamos, ha perdido peso, por no hablar de los periódicos en papel que se venden muchísimo menos. Y frente a eso tenemos un auge de los periódicos digitales que supone mucha más oferta, pero esto ha traído aparejado, y es algo importante a la hora de pensar cómo plantear a la sociedad el mensaje de las organizaciones, de las asociaciones, ha traído una enorme fragmentación de las audiencias. Estamos en un escenario en el que lo viejo muere, lo nuevo está por consolidar, estas audiencias están fragmentadas y yo creo que las mujeres seguimos sin tener una gran plaza pública donde oír nuestras voces. Y vamos a hablar de retos. El primer reto para mí sigue siendo, el primer reto de las mujeres en los medios de comunicación o en los contenidos, sigue siendo el mero hecho de existir y existir en pie de igualdad, sin estereotipos y con nuestra propia mirada. A pesar de estos cambios profundos que decía que se están produciendo, y que sigue siendo cierto de que lo que no sale en los medios es casi como si no existiera, estamos en una situación en la que seguimos saliendo poco, las mujeres carecemos de la presencia que nos corresponde, aunque solo fuera por nuestro peso demográfico, y esto es válido tanto para los contenidos informativos como para los puestos de decisión. Las mujeres somos muchas en los medios, pero no pisamos con fuerza. Todavía a estas alturas las mujeres solemos o seguimos siendo noticia por ser guapas o por ser víctimas, y todavía a estas alturas, como ya se ha destacado acá, cuesta ver a las mujeres encarnar el saber, ser las expertas que dicen, lanzan el mensaje, lanzan la información concreta y son la fuente, digamos, del conocimiento. Nos cuesta aparecer como personas de referencia, pero sin duda hemos avanzado. Y aquí creo que hay que matizar que la mayor presencia de mujeres en la política ha ayudado mucho. Ha ayudado muchísimo a que las mujeres estemos más presentes en los espacios informativos y también un poquito en el lenguaje. Nadie discute que la vicepresidenta es vicepresidenta y no es vicepresidente, como se discutió cuando hubo la primera. En esto debemos recordar que la Ley de Igualdad que estableció la paridad electoral ha sido determinante para esa mayor presencia de las mujeres en la política. ¿Qué herramienta tenemos los periodistas y básicamente los periodistas de prensa escrita? El lenguaje. El lenguaje no os digo nada nuevo, que sigue siendo sexista. No os digo nada nuevo si esa herramienta que está, digamos, homologada, entre comillas, por la Real Academia, aún mantiene definiciones como la primera de hombre, ya lo sabéis, ser animado, racional, varón o mujer. No hay manera de que dejemos de ser hombres, ¿no? Y si nos vamos al hombre público, pues será el que tiene presencia e influjo social, y la mujer pública, lamentablemente, sigue siendo sinónimo exclusivamente de prostituta. Y esto está en el diccionario de la Real Academia, año 2017.
Os decía que la prensa, como la sociedad de la que intenta ser espejo, además sigue sin medirse por ese mismo rasero a las mujeres y a los hombres. Si dice rasero, en el caso de las mujeres, a veces hay que decir trasero, porque se nos mide también por ahí, ¿no? Cabría plantearse, y lo habréis hecho, ¿por qué siguen pasando estas cosas cuando ya estamos en 2017? Ya estamos con un pie firme en un siglo que aparentemente podía estar lleno de expectativas. Pues la clave está donde estuvo siempre, en que las mujeres en los medios de comunicación no tenemos poder. El poder en los medios de comunicación y desde luego especialmente en la prensa, y Agustín os ha hablado de una foto que yo pensaba mencionar también, que es la de la Junta de Representantes de los Periódicos en la Asociación Española de Diarios, ¿no? Que es como si dijéramos la gran patronal de la prensa escrita. Pues son todos corbatas, pero si nos vamos a los consejos de administración de los periódicos, pues la inmensa mayoría son también hombres. Pero no es solo en ese nivel, es también en el nivel del día a día. La toma de decisión en los medios de comunicación es que son organizaciones muy jerarquizadas. Reíros del ejército, o sea, un medio de comunicación, un periódico, sobre todo un periódico convencional, es tan jerárquico como un batallón, ¿no? Pues decía que el poder y la toma de decisión están en manos de los hombres. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que son ellos los que acaban imponiendo su punto de vista y su mirada, salvo algunas excepciones honrosas, pero también tienen el enorme poder de decidir qué es noticia y qué no es noticia, de decidir de qué se habla y de qué no se habla, de decidir qué va por arriba o qué va en una primera página, si nos referimos al papel, y qué va por ahí pequeñito y escondido o ni siquiera va. Y eso pasa pese a que las tituladas en periodismo, a estas alturas, las que van saliendo de las facultades desde hace unos cuantos años, son mucho más, hay muchas más mujeres que hombres, pero eso no se traduce en los cambios de organigrama de los periódicos. Y no nos debemos extrañar entonces, aunque lo lamentemos, de la pervivencia de los estereotipos, ¿no? Y, por supuesto, a las mujeres y a la información relativa a mujeres se nos suele conceder mucha menor credibilidad. Y, bueno, tampoco hay que olvidar dentro de los medios que mujer y feminista no son sinónimos automáticos. Las hay y no las hay, como los hay y no los hay. Digamos que tener el poder es el segundo reto. Y entonces hay que preguntarse por qué mandamos tan poco las mujeres en los medios, sobre todo en la prensa escrita. Pues, hombre, básicamente el patriarcado se resiste a ceder el mando y la cooptación sigue siendo el mecanismo de promoción interna. Luego están las pautas de trabajo, que son absolutamente varoniles, pero varoniles a la antigua usanza, de cuando la esposa resolvía todas las tareas de cuidado y domésticas, ¿no? Los horarios son eternos, son infernales, no hay políticas de conciliación y la corresponsabilidad a menudo brilla por su ausencia, ¿no? Y esto hace que las mujeres solamos partir a la hora de hacer esta carrera profesional con un pie atado. Si somos las mujeres menos protagonistas y mandamos menos de lo que nos corresponde, eso que ya sabemos de sobra, parecería normal que entonces la información sobre igualdad y la mirada de género, el enfoque feminista, todo aquello que podemos desear en nuestro foro interno, fueran una rara avis en la prensa generalista. Bueno, pues si aquí no mandan las mujeres, no va a haber nunca este tipo de contenidos. Pero mirad, no siempre ha sido así. Aquí estamos asistiendo a lo que es un fuerte retroceso. Y si miramos hacia atrás, podemos encontrar lecciones. Pese a la falta de poder crónica que hemos tenido las mujeres en los medios, ha habido esos tiempos mejores en los que los planteamientos feministas sí han entrado con fuerza en las páginas de papel y también en las webs. No ha sido fácil, pero si miramos muy atrás, vemos que en la transición las mujeres, que no existían durante la dictadura como tema informativo, sí se convierten en un tema informativo de la mano básicamente del activismo y de la movilización. En los años 80 se mantiene en el candelero, sobre todo gracias a lo que en la época de Felipe González, digamos, al feminismo institucional, a la puesta en marcha de políticas de igualdad, la creación del Instituto de la Mujer, con todo eso lo que implica, ¿no? Y luego hay otro largo bajón hasta el año 2004-2010.
donde hay un gobierno distinto, ya sabéis cuál era el gobierno, y se aprueban leyes fundamentales como la de violencia de género, la de igualdad o incluso la ley de plazos, gracias a un presidente del gobierno que es hasta ahora el único que se ha definido como feminista en nuestra historia, ¿no? A la hora de pensar en esas lecciones tenemos que pensar que la primera es que si las mujeres se organizan, actúan y lo cuentan con portavoces siempre disponibles, y ahora con las redes sociales también lo cuentan ellas por su cuenta, es mucho más fácil que los medios nuevos o convencionales se hagan eco, porque un periodista no puede, o desde luego no debe, convertir en noticia algo que no existe, pero sí debe hacerse eco de lo que está pasando. Y el activismo da pie a que se haga información, da pie a ser noticia, y desde luego para lo que sí corren buenos tiempos es para el activismo gracias a los nuevos medios. Un buen ejemplo del pasado, y al que se ha aludido aquí antes, es el problema de la violencia de género. En mi opinión, demuestra cómo la acción de los medios ha sido determinante para que un problema considerado privado se haya convertido en eso que se llama la lacra, ¿no? Pero en definitiva es un problema público. Lo personal deja de ser privado y se instala en la agenda pública gracias primero a la movilización de las mujeres, de las asociaciones que denuncian y presionan, a los periodistas que se hacen eco y, por supuesto, a los políticos que meten el tema en la agenda. Las asociaciones de mujeres logran que, digamos, gracias a su empuje en los inicios, que este proceso se ponga en marcha y se cree un clima de opinión pública importante, porque los medios recogen las noticias, porque las asociaciones, las organizaciones se encargan muy mucho de hacer pedagogía con los propios periodistas para que esta información se aborde como debe, los propios periodistas, que casi nunca tenemos tiempo para pensar, si nos permitimos el lujo de reflexionar o al menos de escuchar a quienes saben, y se va formando un triángulo virtuoso. Son las asociaciones que denuncian, los medios que recogen e investigan y los partidos que toman nota. La aprobación en 2004 de la Ley contra la Violencia de Género, pues, da carta de naturaleza al problema y pone en marcha las primeras soluciones, como luego hará la Ley de Igualdad. ¿Pero qué ha pasado? Lo que ha pasado básicamente es que por parte de por lo menos de los medios, y entiendo que quizá también por parte de las asociaciones, se ha perdido ese papel de centinela. No se vigila el cumplimiento de esas leyes. Si tenemos legislado que todas las normas que aprueba el Parlamento tienen que tener una declaración de impacto de género, no leemos nunca, no nos enteramos nunca de qué dice esa declaración de impacto de género, porque no hay ningún periodista que pregunte y quizá ninguna asociación que denuncie que lo desconocemos. Pero es que si además nos empeñamos en conocerlo, nos vamos a encontrar una cosa estupenda, y es que ninguna ley, ni siquiera la de presupuestos generales del Estado, Amelia, tiene un impacto de género claro. La fórmula siempre es la misma. Esta ley carece de impacto de género. Y eso para mí es una cosa tremenda, porque al final resulta que se ha logrado poner en marcha un aparataje legal para mejorar la sociedad, para poner coto a los problemas, y resulta que esa misma sociedad, esos medios de comunicación, no están controlando la eficacia, la efectividad de esas leyes, ¿no? Si seguimos caminando por la historia, veremos que las políticas de igualdad, por lo menos a nivel nacional, a nivel del gobierno central, que es el ámbito al que yo puedo seguir más desde Madrid, pues las políticas de igualdad han desaparecido desde el año 2011. Están desaparecidas en combate. No hay políticas activas y hay un enorme silencio. Y los medios asisten cruzados de brazos a esta situación. La igualdad se ha caído de la agenda pública y se ha caído también de la agenda de los medios de comunicación. Los periodistas y los medios beben sobre todo de la agenda pública. Luego tienen un margen para poner sus propios temas en agenda, pero cuando se cae un tema de la agenda pública, los periodistas automáticamente decimos o dicen aquello de es que esto ya es viejo, es que esto no interesa. Entonces, oye, mira, es que han matado a una mujer más hoy. Hombre, otra vez. Pero son respuestas que puedes llegar a oír dentro de una redacción, ¿no? Jo, otra vez. Bueno, sí, será jo otra vez, pero es una vida de mujer menos y un asesinato más, ¿no? Pese a este balance que os voy haciendo, y a pesar de observar con enorme tristeza
cómo va desapareciendo la información sobre igualdad y cómo va desapareciendo el papel vigilante que llegaron a tener los medios, digamos, de mainstreaming sobre estos temas, sí creo que la igualdad ha calado como un valor en la sociedad, pero sí creo que tenemos también el peligro de considerar, que a menudo se considera que es un valor alcanzado cuando todos y todas sabemos que dista muchísimo de estarlo. Cabe preguntarse por qué los medios tradicionales han hecho esta deriva hacia darle menos relevancia a los temas de igualdad y seguir sin darle el espacio que merecen las mujeres, tanto como sujeto informativo como personas con puestos de decisión en las estructuras informativas, ¿no? Y yo creo que la principal razón es lo que os apuntaba, que es esa caída de los temas de igualdad de la agenda pública, seguido con ese patriarcado que no hay manera de derribar. A todo esto pienso que también contribuye la falta de, yo no sé si decir la falta de capacidad, pero yo lo percibo así, la falta de capacidad de las organizaciones de mujeres para hacer oír su voz ante los propios medios. Y luego, sin duda, contribuye también la situación que está atravesando la prensa escrita. Mirad, vive una crisis fortísima, por lo menos la prensa madrileña, ¿no?, que es la llamada prensa de ámbito nacional. Vive una fortísima crisis, los números económicos no le cuadran mucho y esto la hace cada vez más vulnerable ante los intereses políticos, ante los intereses económicos. Si ha llegado aquí, pues primero por la competencia de la prensa gratuita, luego la online, la falta de modelo de negocio y esa consideración que tenemos también los lectores, quizá, de que la información es algo gratuito. Pues sí, la estamos recibiendo gratis, pero la gratuidad no es automáticamente un sinónimo de calidad, ¿no? Y para que os quedéis con el dato, esa plaza pública que nos daba la prensa de papel y que ahora no es tan plaza pública y además convive con una explosión de medios online que hace que sí, hay muchísima más información, pero hay menos referencias claras de qué es lo que importa y qué es lo que importa cada día. Pues lo que os decía es que hoy se vende la mitad de periódicos en papel de los que se vendían en 2007. Y otro dato que me había saltado cuando estaba hablando de que las mujeres no tenemos poder en los medios, mirad, según datos de 2015, el porcentaje de mujeres con categoría de directora, directora adjunta, subdirectora y redactora jefa en los medios impresos es el 10,9%. Como veréis, partimos bastante poco el bacalao. Y en esta deriva en la que pasamos del papel a los medios online, florecen los medios online, pero perdemos ese punto de referencia de qué es lo importante, también perdemos la jerarquía. Y eso nos hace a veces estar recibiendo noticias que no sabemos o que no podemos poner en un contexto para saber si son graves, muy graves. Ayer se publicaba una información enorme. El INE había dado los datos de violencia de género, según se presentaba. Y resulta que el INE no había dado los datos de violencia de género. El INE había dado los datos de las órdenes de protección en violencia de género. Pero la información le faltaba el contexto básico para entender eso. Y es, señores del INE, señores jueces, ¿cuántas órdenes de protección se han pedido a los jueces y cuántas han concedido? Porque la estadística estaba en torno al 60% cuando, al ponerse en marcha la medida en 2003, era cerca del 80%. Con lo cual, como veréis, nos quedamos con ese dato, pero ese dato, si no lo ponemos en contexto, nos está casi maquillando la situación. Tenemos la deriva hacia el entretenimiento, también en los medios de prensa escrita. Si os metéis en los periódicos convencionales, en las versiones online e incluso a veces en papel, veis una cantidad de temas, pues que si el tatarabuelo del gusano tenía los genes de... Hombre, pues mire usted, es que a lo mejor había otras cosas
más importantes, ¿no? O información meramente de entretenimiento que no nos sitúa en los problemas de la sociedad en la que estamos viviendo, pero sí nos parece exótica, nos parece curiosa, y haced alguna vez el ejercicio de iros a la columna de lo más visto en los periódicos digitales y os llevaréis sorpresas que no tienen por qué ser muy agradables. Junto a eso tenemos los periodistas, bueno, ¿qué papel están jugando en todo esto? Pues hombre, en las redacciones antes se debatía mucho, ahora se debatía cada vez menos. A golpe de ERE los informadores cada vez están más, digamos que sobrepasados de trabajo, porque cada vez hay menos plantillas para hacer más tarea. Los políticos cada vez gobiernan o actúan más en base a los tweets, con lo cual los periodistas se pasan el día corriendo con la lengua fuera, detrás de saber qué es lo que está diciendo cada uno en cada momento, y también ellos pierden la referencia en determinados momentos sobre lo que es importante, lo que es relevante, y lo que tenemos es un periodismo sobre todo declarativo. Fulano ha dicho esto, Mengana ya ha replicado lo otro, pero no nos lleva al fondo de la cuestión. Volviendo, y ya con esto espero ir rematando si vamos bien de tiempo, vamos a ver, tenemos que ver el nuevo panorama que tenemos. Yo creo que la información sobre igualdad, os lo decía, la perspectiva de género, la mirada feminista están viviendo horas bajas en la prensa clásica. Pero, por fortuna, son cuestiones que sí importan a algunos de los nuevos medios online, cuyas audiencias son más pequeñas, pero van al alza. Y aquí creo que no debemos olvidarnos de que cada ciudadano puede convertirse en un pequeño medio de comunicación y tener su propio altavoz en las redes sociales, que son, como sabéis, un terreno magnífico para comunicarse, eventualmente para informar y, desde luego, para hacer el activismo, pero siendo conscientes de que con la información está pasando lo primero que ocurre con el agua potable en las inundaciones, con el agua en las inundaciones, y es que lo que más falta es el agua potable, lo que más falta es una información seria, contrastada, veraz, y en el caso de la igualdad, un seguimiento de las políticas. Y frente a eso, creo que es un buen momento para los blogs, por supuesto, para las redes, aunque haya más activismo que información, algo se está moviendo, aunque sea a golpe de trending topic. Creo que tenemos una nueva plaza pública en construcción y que ahí podemos hacer sonar bien alta nuestra voz. Muchas gracias. Pilar Aguilar. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se oye? No. Bueno, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿No? ¿No estoy conectada? Estoy conectada. ¿Ya? Sí. Ahora sí, vale. Bueno, pues que muchísimas gracias. No me detengo, pero lo digo de corazón. A la Diputación, porque hay que hacerlo, a Isabel, a Gusi. Bueno, y yo es que estoy encantada de estar aquí en Valencia, porque aparte que me gusta muchísimo y me paseo, es que además tengo ya amigas, que para qué, y... ¿Sí? ¿Se oye o no? Ahora, vale. Bueno, pues eso, que tengo muchísimas amigas y que para mí es un placer venir. Y yo personalmente además quiero darle las gracias aquí a Carmen, que siempre se ha portado generosísimamente conmigo. Es verdad. Bueno, todas las feministas formamos una red que lo que más me gusta de ser feminista es eso. Que llegas a cualquier parte del mundo, te juntas con otra feminista que no has visto nunca y a los 5 minutos ya sabes de qué estás hablando, sabes que le puedes pedir un favor. Bueno, es maravilloso, eso no lo tenemos nada más que las feministas, que el mundo ahora ya, por ejemplo, el mundo sindical está más putrefacto, pero las feministas seguimos ahí y eso es una joya. Y Carmen me presentó a mí mi primer libro en Madrid cuando yo, pues no era nadie, sigo sin ser gran cosa, pero en fin, nadie me conocía y Carmen era ministra y vino a presentarme mi libro, ¿qué? Vosotros os dais cuenta, ¿no? Y luego me presentó, bueno, y Julia Sevilla, del que habla Agustín, pues me lo presentaron ella en Valencia, aquí, generosamente también, como hacemos las cosas. Bueno, no me entretengo, me estoy entreteniendo, porque el tema claro, es complejo. Yo lo que quería decir es que el cine, claro, refleja la sociedad. ¿Pero en qué sentido? En dos sentidos.
Uno, refleja, por supuesto, nuestros avances, porque sí, porque ahora mismo se hacen películas que serían impensables hace unos años. Pero claro, cuando digo que refleja la sociedad, digo que refleja sobre todo la ideología dominante, que es el patriarcado. O sea, que no nos engañemos. Está el reflejo de parte de nuestras conquistas ya, porque no se puede ignorar, pero sobre todo está el hecho de que estamos en una sociedad patriarcal y que por lo tanto los medios general y concretamente el cine o la televisión, pues claro, son foros de prédica patriarcal. Esto es así, o sea, se dedican intensamente a decir qué tenemos que hacer, tanto hombres como mujeres, cuál es nuestro papel en la vida, recordárnoslo, a predicar, pero así. El cura ya, eso ya nada. Ahora, los que predican son las televisiones, los videojuegos, el cine, la serie. Esa es la prédica fuerte. Entonces, claro, efectivamente, pues constatamos, tú coges, yo no voy a dar datos, pero vamos, se coge cualquier dato significativo de directoras, de guionistas, de producción de películas, etcétera, y claro, se te cae de protagonismo y se te cae el alma a los pies. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, pues parece, yo siempre digo, vienen los marcianos a invadirnos en esa cosa tan peliculera, ¿no?, de los marcianos que nos invaden, y antes de invadirnos, para darse una idea, dicen vamos a ver películas y series y se quedarían pasmados llegando a la Tierra, porque para empezar no se sospecharían ni por asomo que somos la mitad de la humanidad. Claro, se creían que las mujeres son residuales, de pronto si el marciano llega y dice, pues, pero si la mitad son... Bueno, eso y otras muchas cosas. Y por supuesto, claro, sabemos y resolvemos tanto, eso tampoco el cine lo dice, lo ignora, y por supuesto la complacencia con la violencia. No os quiero contar todo lo que probablemente vosotros ya sabéis, es decir, el hecho de que el cine es una estructura profundamente patriarcal. ¿Y por qué es así? Pues porque el cine se hace con mucho dinero, porque... Claro, después de todo, una novela, no digo que sea fácil escribirla, ni creo que sea fácil publicarla, pero requiere muchísimo menos dinero que requiere una película, que requiere como mínimo en España 1 millón de euros, 1,5 millones, 2 millones, eso la sencillita. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que pasar por toda una red de productoras, de bancos, de televisión, en fin. Es una tarea donde ahí las mujeres sí es verdad que tenemos muy poco poder. Y que los que tienen el poder, pues en general, no es que sean machistas así. Yo soy un productor o soy un director de banco y soy machista, yo odio a las mujeres, no. Es que participan de la ideología dominante, además especialmente conservadora, porque el dinero en general es conservador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre eso, que las mujeres, pues ahora, bueno, hay que deciros, CIMA, que no sé si conocéis CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, lleva unos años haciendo un trabajo potentísimo justamente para que en las estructuras y en los organismos que conceden premios, por ejemplo, los jurados de los festivales, en el ministerio, en las ayudas y tal, sean organismos paritarios. Esto es fundamental. Y se consigue algo, pero claro, es que yo, bueno, no os voy a dar datos, pero es que miras y dices, un solo Oscar, llevan ya 82 años dando Oscar, y un solo, a la mejor dirección y a la mejor película a una mujer, la misma. Es como increíble. En Cannes, que se acaba de acabar ahora, Cannes, pues Cannes tiene también una mujer, una mejor película, una mejor dirección, una en todos estos años. Y luego pues hay algunos premios más especiales del jurado, pero bueno, pues eso, ahí estamos. Y luego, bueno, los Goya igual, los Goya ha habido 2 mejor película, solo 2 dirigidas por mujeres, Te doy mis ojos y La vida secreta de las palabras, y mejor dirección, ellas mismas 2, más Pilar Miró por El perro del hortelano. Es que es impresionante, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que, claro, tampoco te puedes quedar en lo negativo, porque además se está avanzando. No hay que ser completamente pesimistas porque hay avances muy lentos, pero se está avanzando. Y luego, como os decía antes,
sobre todo las películas que ya se producen y que ya no son las de toda la vida, que rompen por algún lado. ¿Rompen? Pues ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, presentan chicas atípicas. Yo qué sé, una película como Las mujeres de verdad tienen curvas, que a mí me encanta, pues es una chica que rompe los esquemas tradicionales del cine, así que no podía consentir que bueno, es una entre muchas, no es una solo, hay más películas así. O por ejemplo están pues películas como Sufragistas, que hay que alegrarse muchísimo porque es una película que por fin se hace cargo de las historias épicas que han tenido las mujeres, ¿no? O yo qué sé, estas mujeres tenaces que ahora se ven, que además no luchan por conquistar al Señor, ¿no? Sino que luchan por sus ideas, sus proyectos. Por ejemplo, este documental que no sé si conocéis, que bueno, Paqui que está por aquí, sí, porque es Boxing for Freedom, es decir, el boxeando para la libertad. ¿La conocéis? Mirarla y buscarla. De unas chicas afganas que hacen boxeo, ahí donde las tenéis. La bicicleta verde, que no sé quién iba a presentar esta tarde. Bueno, el olivo, de Itziar Boyain, que es una chica también determinada, con sus problemas, porque no queremos películas que las chicas no tengan problemas. Si el cine tiene también que reflejarte, pero los problemas reales que tenemos, no los que se inventan y nos cuelgan, sino los que de verdad tenemos. Luego, pues hay otras películas que ahora están reflejando, que luego os leo unos parrafillos, están reflejando, por ejemplo, pues eso, biografías de mujeres poderosas que ha habido siempre. Por ejemplo, Marie Curie, que acaba de estrenarse, la de Hannah Arendt, Figuras ocultas, que a mí me encanta porque es una peli que se le pueden poner muchos peros, pero tiene la enorme ventaja de que es una peli que, como yo digo, le puede gustar a niños, viejos, intermedios, a todo el mundo, y tiene mensajes muy potentes. Que no es perfecta, oye, es que vamos a ver, no le podemos pedir a cada obra que sea una perfección, no se la pedimos al cutrerío viril que se pasea por ahí, pues menos a las que nos tratan bien. Luego hay películas donde ya las chicas son guerreras, pues eso también es un avance. Chicas que resuelven cosas, chicas que se adelantan, que combaten incluso. Yo siempre que al final no las tenga que salvar él, porque es lo que a veces pasa. Por ejemplo, pues hay películas que ya hay una guerrera, pero al final la pillan los malos y él ahí se tiene que quedar hasta el último minuto, aprovechando el último segundo de la que va a explotar la bomba para salvarla. Digo, ¿por qué no pasa al revés? Bueno, luego hay películas de gran público que ya, por ejemplo, reflejan el amor entre mujeres. Carol, pues Carol, oye, Carol es una película, una producción cara, millonaria, porque siempre ha habido películas, pero se veían en los festivales y cosas así. Bueno, pues ahí está una producción que se ha distribuido por todo el mundo y que rompe estos esquemas, estos silencios. O, por ejemplo, Un amor de verano, que no sé si habéis visto, que es muy simpática, una francesa. Y luego películas que cuentan nuestras vidas. Yo qué sé, pues a mí me encanta Lola, de Brillante Mendoza, ¿no la habéis visto? No es que yo quiera hacer un catálogo de películas, pero os digo así un poco para que sepáis que existen, o películas que tratan justamente el tema de la prostitución desde un ángulo crítico, como puede ser Evelyn, o puede ser Chicas Nuevas 24 horas, que es un documental. El tema del aborto, esta película genial de 4 meses, 3 semanas y 2 días, realizada por un hombre. A mí no me importa cuando un hombre hace una película estupenda, al revés, me alegro. Aunque yo mantengo y digo, no porque yo tenga un prejuicio favorable, sino porque estadísticamente está estudiado, de que son las directoras las que en general, en un porcentaje elevado, hacen películas reflejando de verdad, haciendo protagonistas a las mujeres y reflejando de verdad personajes creíbles de mujer. Esto, en el estudio este que hicimos del 2000 al 2006, era irrefutable, así, claramente. Por ejemplo, la violencia aparecía en un 27%, la violencia contra las mujeres, un 27% de las películas dirigidas por hombres y en un 30% de las dirigidas por mujeres. No es significativa la diferencia. Violencia en todos los sentidos, podía ser verbal, bueno, luego se especificaba. Pero digamos que en general, verbal, sexual, lo que sea. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema que a mí me dejó estupefacta es que
en todos los casos de las películas dirigidas por mujeres en que aparecía violencia, se reflejaba negativamente por los medios que tiene el cine y el lenguaje audiovisual para crear rechazo. En las películas de los varones donde aparecía esto, en un 75%, 75% que se dice pronto, era con complacencia. Con complacencia puede decir, jujujiji, qué divertida esta escena de violación, mira cómo me río, o que puede ser, no es para tanto, o que puede ser en el fondo, bueno, dice que no, pero luego al final, mira, ¿ves cómo quiere? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer como público? Porque este es el tema. Yo creo que hacemos mucho, yo no soy pesimista. Yo creo que estamos consiguiendo realmente avances. Lo que pasa es que a la medida que avanzamos, la oposición es más violenta. Eso está clarísimo también. A eso nos tenemos que saberlo y tal. Entonces, por una parte tenemos el poder de la taquilla. La taquilla, el cine es un negocio. El cine es una industria. Entonces, yo siempre digo, las películas de mujeres hay que ir a verlas, luego las criticas si quieres, pero vas a verlas, en el cine, en la sala de cine. Y luego además te las bajas en una plataforma si quieres pagando, ¿no? Otras, bueno, haz lo que quieras. Yo creo que la cultura hay que pagarla, pero en cualquier caso, como hay películas tan cutres que no son ni cultura, ala, allá tú. Pero en cualquier caso, en las películas de mujeres hay que ir y cotizar. Y fijaros que no lo digo yo, y ahí viene, es que me mandó Agustín esta mañana, muchas gracias Agustín, que no te he agradecido la presentación, estoy un poco así, viene que me manda Agustín dos artículos del País que me he reído mucho, porque claro, son de dos, Ocaña y Belinchón. Entonces, claro, uno habla de Marie, bueno, los dos hacen la crítica de Marie Curie, creo, y son muy graciosos, porque el feminismo, ¿no? Claro, sí, el feminismo, pero luego se les va la pinza porque se les nota que no se lo terminan de creer, ¿no? Y entonces uno dice que la vida de Marie Curie es muy interesante como mujer científica y como adúltera. Está hablando de una señora que tuvo 2 premios Nobel, dos. Bueno, pues eso dice, ¿no? Y luego dice, es que esta frase que la he notado, que es que me encanta, dice, de este modo, pese a puntuales problemas, la película no sé cómo será, no la he visto, dice, la película de Noel logra escapar del puro didactismo y de la elemental denuncia feminista. Ahí ya se suelta la melena. Me ha hecho mucha gracia. Y el otro, pues, habla de que efectivamente... El otro, bueno, y los dos parten de esta idea, y es que ahora hay más películas protagonizadas por mujeres porque las mujeres van al cine. Y entonces, pero veis, ya están con la mosca detrás de la oreja y por eso ellos también tienen que hablar. Por eso os digo que no hay que desdeñar la fuerza que podemos tener como espectadoras. Entonces, el otro me ha hecho mucha gracia porque dice, entonces pone todas las películas que se le ocurren protagonizadas por mujeres, da igual que sea buena, da igual, ¿no? Él le valen todas. Y dice mujeres desconocidas y pone a Violette Leduc, que bueno, que fue una señora que tuvo el premio Goncourt y que fue un bestseller. Digo, bueno, él no la conocerá, pero da por supuesto de que si él no la conoce es una desconocida, ¿no? Muy gracioso. Esto era una anécdota, pero me ha hecho mucha gracia. Digo, hay que ver cómo se les ve el plumero, ¿no? Y bueno, yo quería de todas maneras alegrar un poco, porque a ver, en tan poco tiempo tampoco se puede entrar en mayores profundidades, como comprenderéis, pero yo pensé, hay otra faceta que quiero ilustrar, si es posible, no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. El vídeo. No, sí, pero si no me he pasado ya de tiempo, pero creo que no. 5 minutos. Bueno, hay otra faceta, además de esta de ir a taquilla a pagar, que creo que podemos hacer, y es la crítica entre nosotras, la crítica pura y dura de las películas. A mí una cosa que me encanta hacer es, de vez en cuando, no siempre, porque hay que estar en la actualidad, pero es coger joyas y ponerlas. Os voy a poner 2 escenitas que son una joya. Empezamos a ver con la primera. ¿Me oyen? ¿Me ven? Es allá arriba. Me prometieron que sí, ahí. Bueno, empieza, es una película, a ver,
Esta me hace mucha gracia porque la hizo Alice Guy, que fue una directora pionera, totalmente pionera. De hecho, os diré una cosa, Alice Guy fue la primera persona del mundo mundial que hizo una película de ficción, que lo sepáis. La primera persona que tuvo la idea de decir, no solamente vamos a filmar una calle o esto, sino vamos a contar una historia, fue Alice Guy. Esta película, bueno, empieza, lo más interesante viene después, pero es muy divertido porque son las consecuencias del feminismo, se llama. Este es de 1906. Su primera película es de 1896, o sea, justo unos meses después de que se inventara el cine. Y esta entonces es las consecuencias del feminismo. ¿Y cuál es el interés? Pues el interés, por una parte, que aunque, claro, se ve hasta qué punto ya estaban aterrorizados de siempre por la idea del feminismo. O sea, que nos creemos que es ahora el terror y no. Y entonces ella hace una parodia donde se cambian los planes. Es decir, los hombres son tímidos y así, y las mujeres los acosan, ¿veis? Y se pelean entre ellas. Es muy divertido porque a mí me parece que puesta en situación es muy didáctica, porque por una parte son, bueno, esa prueba del algodón que todavía hacemos hoy, de decir, cámbialo, si le pones donde pone hombre-mujer, o si pones negro tal, ¿qué te resulta, no? Esa es la prueba del algodón. Pues aquí, en esta película, hace eso ella. Pone a los hombres en los roles tradicionales. Veréis que, bueno, lo dejamos unos minutillos, no dura nada más que 6 minutos, pero es que no tenemos tiempo. Pero veis... ¿Veis aquí la señora? Es que está claro que efectivamente tener en cuenta que a todo esto aquí las mujeres todavía no tenían ni derecho a voto, ni derechos civiles, ni nada, ¿eh? Y claro, lo que se ve es hasta qué punto cambias, ni siquiera cambian todo, claro, pero en fin, cambiando los papeles resulta tan divertido. Claro, nos pone como cursiles, pero bueno, era nuestro rol. Ah, y esto es muy divertido. El chico que se fuga con la novia, claro, pero es la novia la que viene a poner para llevárselo. Claro. La novia, la atrevida, como veis, le mete mano y él, Esto, por ejemplo, a mí me parece que para trabajarlo, si sois profes, con el alumnado, pues puede dar origen luego a una reflexión ya sobre el presente, ¿no? ¿Qué ha permanecido y qué no? Porque claro, hay muchas cosas que ya no, pero en el fondo, con otras modalidades, sí. Y este es también un tema que es apasionante, ver qué historias todavía siguen perennes sin haber movido un ápice y luego... Claro, él se tiene que resistir, como veis. Y de la emoción hasta se marea. Bueno, lo vamos a dejar este trozo. Y os decía, bueno, voy a poneros otra que os va a impactar también. Esta entonces, eso, tenemos que aprovechar también para unir nuestra historia, ver qué permanece y qué no. Yo, por ejemplo, ahora, recientemente que ha habido 2 películas que han sido por la crítica, que una es el modelo tradicional, lo que nos predica el patriarcado tradicionalmente, que es Lady Macbeth, que es una película que es lo de siempre, lo de siempre, es decir, tú eres mujer, te desmadras y terminas asesinando y siendo ya cruel, o sea que mejor que no te desmadres ni un poquito, porque además las mujeres no tenemos límite y cuando ya nos ponemos malas es ya el colmo de la maldad. Y otra que es la nueva prédica machista, que es, vale, sí,
tú ya puedes ser mujer de poder, vale, tú ya sí acepto que sepas y dirijas una empresa y esto y lo otro, pero en el fondo te gusta lo de siempre, que es él, que es un canto a una señora, como decía Amelia antes, soy libre, soy poderosa, tengo dinero, ¿y qué es lo que hago? Pues hacer voluntariamente, y porque lo quiero, que un señor me viole, me pegue, me patee y además uno llegue, se me ponga enfrente y me diga, venga vieja, hazme una paja, y yo se lo hago. O sea, ¿para eso eres tu jefa? ¿Para eso has llegado? ¿Dónde has llegado? Entonces esta es la nueva, no sé si me explico, porque voy quizá un poco rápido, pero esta es una nueva variante que pervierte efectivamente, que aparentemente coge a modelos de mujeres rompedores y nuevos, para, en el fondo, decir esto. Cuando podemos, lo que hacemos es lo que siempre hemos hecho, porque es lo que nos gusta, en el fondo. Bueno, y ahora voy a poneros otro trozo de peli también prehistórico, pero ¿cuál es el interés? Aquí el interés es muy positivo, y es, bueno, esta es las Ibéricas Club de Fútbol. Este trocito, oye, se tiene que oír, esta se tiene que oír. Si no, pararla. Pero bueno, ya estáis como siempre. Bueno, este trozo no, empieza aquí. Piensa que la niña sea Espera, esto es que... Empleada de finca urbana. ¡Portera! Si tu novio es como dices, yo lo mandaría con su madre. No tiene. Pues con su padre. Tampoco tiene. Esta. Es huérfano y con una uva. No me deja vivir. Pues chica, lárgalo. No puedo. ¿Por qué? Porque sacude unos guantazos divinos. ¿A quién? A mí, Piluca, ¿tú estás bien? Ahora sí, porque lleva una temporada tranquilo. Pero el mes pasado me dio una, que estuve 3 días a base de fomentos. ¿Tú eres una masoquista? De eso nada. Lo que pasa es que le quiero. A mí me pega un tío y la patada que le doy... Lo dices porque no te han zumbado todavía. Pero el día que te sacudan, ya me dirás. Pasa lo mismo que con el primer beso. A mí no me besa ni me pega nadie. Es que tú eres muy rara. Soy como soy y no me gusta el toqueteo. ¡Ay, qué risa! Eso decimos todas al principio. Pero cuando te tocan como es debido... Me dan asco los hombres. De momento. Pero el día menos pensado caerás como cualquiera. Eso ni enferma. Jaja. El día que se te presente un tío con 2 remos, te pierdes. Y si te sacude, te mueres. Bueno, ya. Que no sabes el tema que se ha planteado esta mañana. Ya. Bueno, esto es una película que tuvo un éxito de público y que todavía ponen alguna vez en la tele. Se llama La Ibéricas Club de Fútbol. Es un horror. Pero, ¿cuál es el interés, por ejemplo, también en clase, de poner esto? Pues os digo lo mismo. Por una parte, porque claro, te quedas como... y ves, efectivamente, lo que hemos avanzado. Y por otra parte, porque el siguiente paso es reflexionar sobre, en el fondo, qué mensajes siguen funcionando. No así a lo bestia, pero bueno, sigue funcionando, y decir, bueno, vamos a ver, si en vez de esto así a lo bestia, te dice, déjame tu móvil, pues a ver, ahí... ¿Veis lo que os quiero decir? Entonces me parece que el cine es un mundo, yo solamente dejo ahí cosas porque no, pero es un mundo apasionante que da mucho de sí para trabajarlo de muchos niveles y para pensar. Y ya está, porque creo que ya, con tiempo ya... Sí. Se me oye? Sí. Bueno, bona vesprada a totes y tots. Yo la verdad que obviamente me deshago en felicitaciones y halagos por supuesto a la Diputación de Valencia, a la diputada Isabel García y a todo el equipo de organización del Feminario, porque es verdad que además tengo que decir que ha sido especialmente eficaz y diligente, ¿no? Y la verdad que en este sentido todas las atenciones se agradecen especialmente, y también a nuestro presentador, que ha sido además especialmente cariñoso y amable. En mi caso le he pedido expresamente al presentador que me dejara para el final, porque me venía especialmente bien hablar después de Pilar, con la que ya he tenido la oportunidad de compartir otros foros.
y me venía especialmente bien en este sentido para quizá intentar plantear por qué en mi caso me parece interesante trabajar sobre televisión y por qué considero que dentro del ámbito de la televisión y del ámbito por un lado, las representaciones de las mujeres en televisión y en el ámbito en el que estoy ahora, la cuestión de quiénes son los que crean las series de televisión, y en este sentido trabajar sobre creadoras de televisión hay un terreno que creo que es fértil y bastante interesante. Y en este sentido sí que lo quiero ligar un poco con el trabajo a nivel de investigación que estamos desarrollando en el ámbito del grupo del que yo pertenezco, que no es un grupo específico de estudio de mujeres, es un grupo que se dedica a estudiar cine y televisión, pero es verdad que dentro de eso tiene el ámbito, por eso es el grupo TechMany, que es Memoria, Representación e Industria. Y es verdad que dentro de ese grupo, donde hay líneas muy diferentes, se ha trabajado esto a través de una colección de cuadernos de historia oral que os plantearé. Yo la verdad que no os voy a decir que no me pueda interesar eventualmente trabajar sobre cine, pero es verdad que mis experiencias a la hora de estar en eventos relacionados con cine son aceptablemente ambiguos. Y en este sentido, al menos me gustaría deciros dos cosas. Una, llama mucho la atención que cuando vas a un evento o te invitan a participar a un libro de cine, como de vez en cuando me pasa a mí, me ha pasado recientemente, cuando finalmente te mandan el índice eres la única mujer, cosa que no pasa en televisión, nunca. Las conversaciones siempre en algún momento a la hora del café y de la copa siempre acaban en determinados ámbitos que tienen que ver con determinada chica de determinado festival, y que cuando llamas la atención en un momento ya que te cansas ya no te vuelven a invitar, y eso me ha pasado. Llama la atención que probablemente la que es la principal colección editorial de libros sobre cine, que no voy a decir los nombres, como diría el chiste, por proteger a los inocentes, que está dedicado a directores de cine, al menos hace 4 meses todavía no tenía editado ni un solo libro dedicado a una mujer directora. Curiosamente, esa misma editorial tiene una línea dedicada a feminismo. Parece que como ya han cubierto la cuota con eso, luego ya no les preocupa lo más mínimo cubrir en el ámbito de esa cuestión de directores. Son casi 80 números. Digo yo que en 80 quizá alguna mujer directora, ¿no? Se les podría haber ocurrido. De vez en cuando dejan escribir a alguna mujer, otras no. Y en este sentido mi sensación es de que realmente yo no me siento especialmente a gusto en el ámbito del cine. Simplemente ves programas de cine, siempre los presenta una mujer, porque cuando lo presenta una mujer se ahorran de tener que invitar a mujeres. Hay un programa que se emite de manera semanal en un canal público donde tiene una mujer presentadora, así se ahorran de tener que invitar a mujeres. Podéis contar el número de mujeres invitadas, solo las invitan cuando tienen que hablar sobre mujeres. Con esto lo que os quiero decir que en mi caso yo trabajo en el ámbito quizá de televisión porque considero, no significa, y de hecho admiro mucho a gente como Pilar Aguilar, pero en este sentido yo sí que considero que en el ámbito de la televisión hay un terreno mucho más fértil. En mi caso yo, y al menos más, donde yo particularmente me siento mucho más acompañada y me siento mucho más a gusto, porque hay muchas más mujeres que editan libros, que cuando editan libros invitan a otras mujeres, cuando hacen un seminario invitan a otras mujeres, y que por tanto ese tipo de redes que yo creo que son tan importantes para la cuestión del trabajo, de la obra y de la representación de las mujeres es importante. En mi caso yo empecé a trabajar sobre el ámbito de historia de la televisión hace unos cuantos años, y especialmente me quise fijar en una figura que es Blanca Álvarez, que no sé si quizá alguno la recuerda, falleció hace unos años, que fue no solamente presentadora, una de las primeras presentadoras de informativos, sino que fue la primera mujer directiva de Televisión Española. Fue una de las primeras mujeres directoras de programa, guionista, y que sin duda fue una mujer que hizo bastantes cosas en el ámbito de las mujeres, permitiendo que otras mujeres que ellas ayudaron, como fue el caso de Pilar Miró, pudieran progresar y pudieran tener un desarrollo en el ámbito de Televisión Española. Y haciendo esa investigación y haciendo algo tan sencillo como hacer labor de hemeroteca, me encontré que había muchísimas mujeres en la historia de la televisión en España de las que yo no sabía absolutamente nada, porque no estaban en los libros que se habían hecho, porque su presencia había sido, en este sentido, obviada. Y en este sentido sí que me parecía interesante
intentar pensar e intentar sacar a la luz o reivindicar y a partir de ahí empezar a hacer una determinada línea de trabajo en torno a las mujeres creadoras de televisión en España. Quizá la primera conclusión, o una de las primeras conclusiones que me gustaría compartir con vosotras, tiene que ver por qué no se habla de las mujeres que han trabajado en televisión. Porque en muchos casos han trabajado dentro de ámbitos de los que no se habla en términos críticos. Yo soy especialmente en este sentido, no es que no crea que sea muy importante hablar sobre mujeres directoras de cine, me parece importantísimo hablar de mujeres directoras de cine, pero creo que también hay que hablar de mujeres productoras, de mujeres guionistas, de mujeres periodistas, de mujeres que han trabajado en otros ámbitos. Porque de esos ámbitos se escribe poco y, por tanto, cuando no se habla, por ejemplo, de programas infantiles, se está invisibilizando a las mujeres que trabajaron en programas infantiles, que durante una determinada época en televisión española fueron la gran mayoría. Por tanto, cuando no se habla de productores o del ámbito de la producción, se está invisibilizando a todas las mujeres productoras de televisión española. Cuando se obvia el ámbito del trabajo, en muchos casos también periodístico, en televisión española, en la época de la transición, por ejemplo, se está obviando todo el trabajo de todas esas mujeres que acabaron llegando de ámbitos muy diversos, de Radio Nacional, de la Escuela Oficial de Periodismo, de las primeras generaciones de las facultades de Ciencias de la Información. Y que, por tanto, cuando se decía algo tan sencillo como no hablar del género del serial diario, porque parece que nos parece poca cosa, y hay mucha gente que no lo considera digno de hablar de ello, se está invisibilizando a todas esas mujeres que están trabajando en esos géneros. Por tanto, cuando se obvian a la hora de hablar de y hablar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de ello, y se obvia hablar de televisión, y se obvia hablar de determinados géneros televisivos, y se obvia hablar de determinadas profesiones, obviamente se está obviando la labor de las mujeres. Y en este sentido, yo creo que me parece muy importante que sepamos que si seguimos funcionando, y eso es una crítica que yo intento plantear en mi ámbito, que es el de comunicación audiovisual, si seguimos jugando al mismo juego, si seguimos creyendo que la historia del audiovisual la vamos a construir únicamente a través de un ámbito que es las películas de ficción y solamente a través de una profesión que va a ser la dirección de cine, pues eventualmente, hasta dentro de probablemente 150 años, que yo espero estar aquí, congelada como Walt Disney, pero que es posible que no, hasta dentro de 150 años no se va a poder escribir una historia del audiovisual donde la presencia de las mujeres sea significativa por una cuestión, si me apuráis, lógica, y es porque su presencia lamentablemente es la que es, atendiendo a ese género y atendiendo a esa categoría. Y por tanto, en este sentido, me parecía interesante plantearlo desde ese punto de vista. La otra conclusión de esta primera parte del estudio, que luego os contaré un poquito más, tenía que ver con cómo la gente llega a la profesión, cómo las mujeres llegan a la profesión. Y en este sentido, yo creo que probablemente en el ámbito de la universidad, y en mi caso que yo trabajo en una universidad pública, probablemente hemos cometido un enorme error o no hemos sabido reivindicar nuestro propio trabajo y nuestra propia labor de las universidades públicas. Porque lo cierto y verdad es que cuando se analiza el desembarco de mujeres profesionales, por ejemplo, en televisión española, en gran medida ese desembarco va a tener que ver con lugares donde esas mujeres se pueden formar. Porque tienen que llegar al ámbito profesional formadas, se tienen que formar en algún sitio. Y por tanto, cuando se hace la escuela oficial de televisión, Blanca Álvarez es la primera mujer que se gradúa, posteriormente salen otras mujeres de esa escuela oficial que acaban en televisión española. Es un grupo muy pequeño, lo sé, pero ya es algo. Con el paso de los años, cuando Televisión Española hace su propio instituto, más mujeres se incorporan y sobre todo cuando se inauguran las facultades de ciencias de la información, por un lado primero en la Autónoma de Barcelona y al año siguiente en Madrid, ahí verdaderamente se puede trazar el verdadero desembarco de las mujeres al ámbito televisivo. Con esto lo que os quiero decir es que probablemente no podemos pensar que los cambios llegan porque sí, porque es inevitable, y es algo que yo intento transmitir mucho a mis alumnas, que obviamente doy clase en primero y en tercero, son chicas de 18 y 20 años, que miran izquierda y a derecha, ven que están en aulas donde hay muchas mujeres y ya piensan que ya todo está bien, que ya no van a tener ningún problema y que la desigualdad no existe. Cuando evidentemente tienen que saber que, en primer lugar, si ellas están ahí en ese aula es porque ha habido una serie de mecanismos de
potenciar las universidades públicas durante determinados gobiernos, que por cierto tienen determinada ideología, por tanto nada es inocente, que eso ha permitido que posteriormente aparezcan mujeres en el ámbito profesional que se han podido formar y que el día de mañana ellas todavía se van a tener que encontrar con unas dificultades porque le va a faltar algo que es fundamental, que son las redes. Es decir, los hombres prefieren contratar a hombres y eso es así, porque se sienten más a gusto trabajando con hombres en muchos casos. Y que, por tanto, ellas van a tener que potenciar sus propias redes con las mujeres que le están rodeando en ese momento para el día de mañana no estar en una posición de desventaja, que van a estar igual de cara a lograr una posición en el ámbito televisivo. Os quería poner, si las personas invisibles de ahí arriba me ponen la pequeña diapositiva que os he puesto antes, os decía que al final son políticas. Nosotros tenemos la inmensa suerte en mi grupo de investigación TecMerin, que tenemos a un investigador principal, que es un hombre, que es el profesor Manuel Palacio, que siempre en todos los ámbitos que hemos desarrollado a nivel de investigación y de la propia contratación de personal, siempre la cuestión de género lo ha tenido muy presente, y eso es así. Y yo creo que no hace falta que hable de la nada, sino que me refiera a los hechos. Nosotros tenemos una colección editorial, que son cuadernos de historia oral, que no son libros de investigación per se, sino que son entrevistas con profesionales de los medios. Hasta ahora se han editado 10 cuadernos TecMerin, se hacen con financiación, por un lado, de proyectos de investigación del Ministerio, para que sepáis que el dinero de investigación también se utiliza para este tipo de cosas, y también con la ayuda, en algunos de los números, de una entidad de gestión de derechos de autor que se llama DAMA, y no es un nombre nada casual, porque una de las fundadoras fue una mujer, que es Lola Salvador, que fue la que le puso el nombre, ¿no? Y me parece bastante significativo. De 10 números que se han editado, 4 tienen tema de mujer. No es el 50%, pero os puedo garantizar que os he puesto antes el caso de una colección donde tienen más de 80 números dedicados a directores, no hay ni una sola mujer, y os podría dar el caso de muchísimas colecciones del ámbito de cine donde no hay ni una sola mujer. ¿Por qué tenemos la opción de poder tener esta colección? Porque evidentemente tenemos ayuda para poder hacerlo, porque se considera importante, además, como podéis ver aquí, que haya presencia de mujeres. Y en este sentido tenéis por un lado a una periodista, que es el primer número, que es Alicia Gómez Montano, que fue directora del informe semanal en la época del último gobierno socialista, y es una época en la que ella fue también subdirectora de informativos en esa época, que ganó premios de todo tipo a nivel internacional, la guionista Lola Salvador. Yo sí que creo que los discursos sirven. Para mí los discursos son fundamentales. Si no hay discursos, no hay referentes. Si las mujeres no aparecen en los sitios, gente que es más joven piensa que no va a tener referentes. Si no se habla del trabajo que ha realizado la gente, y en este caso, si no se habla del trabajo que han realizado mujeres profesionales, parece que las mujeres profesionales no han hecho nada. Y os pongo un ejemplo. Cuando se hizo el trabajo, se editó este pequeño cuaderno TecMerin dedicado a Lola Salvador. Lola Salvador todavía no había ganado el Premio Nacional de Cinematografía. Se le hizo un homenaje en Filmoteca a propósito de la publicación de este cuaderno TecMerin. Eso sirvió para que de pronto su figura empezara a circular y finalmente, casualmente, 1 año y medio, 2 años después, ganó el Premio Nacional de Cinematografía. Por tanto, quizá no el cuaderno TecMerin no es el elemento quizá más importante, pero que sin duda el hecho de hacer discursos a propósito de su trabajo fue relevante para que se le diera esta distinción. Y posteriormente 2 números que han salido más en la segunda mitad de los libros de la colección, uno que realicé yo con Natalia Martínez, dedicado a mujeres que han trabajado en televisión y que se incorporaron a televisión en el último periodo de la dictadura y en el primer periodo de la democracia, y un libro sobre una mujer directora pionera que se llama Margarita Alexandre. Como os decía, mi opinión, yo también soy optimista, sin duda soy optimista, porque creo que este tipo de cosas ahora se pueden hacer y son importantes. Creo que también hay motivo para ser optimista, pero también hay motivos para reflexionar
y para intentar separar o intentar pensar, porque hay cosas por las que a lo mejor sí que merece la pena apostar en términos de reivindicación y de valoración de su trabajo. En el caso del ámbito de la televisión, sin duda, no os voy a engañar, el ámbito de las mujeres ejecutivas sigue siendo todavía muy pequeño, muy pequeño. Particularmente en el ámbito de ficción hay algo más y se nota, porque evidentemente si hay una cadena de televisión que es la que sin duda apuesta más, no solamente por poner a mujeres protagonistas, sino también porque esos programas, esas series de televisión se hayan realizado por mujeres guionistas, que es Antena 3, no es casual que su directora de ficción, Sonia Martínez, sea una mujer. Pero creo que también tenemos que pensar cuántas mujeres creadoras hay de programas de televisión, y os tengo que decir que hay bastantes. Quizá podemos pensar que el ámbito de la creación de series de televisión es más favorable para que las mujeres puedan contar sus historias que el ámbito del cine. Yo tengo la sensación, porque no tengo la sensación de que sea un problema solo que nos podamos encontrar, esa situación existe solo en España. Recientemente la creadora de televisión Jill Soloway, que es la creadora de Transparent, que quizás la conocéis, que es una serie de Amazon, dio una charla en un festival de cine, televisión y nuevos medios, donde decía, yo podría haber sido una directora de cine independiente y me hubiera costado mucho hacer mis películas si no las hubiera visto nadie, estoy trabajando en televisión, estoy haciendo series de televisión, estoy contando exactamente el mismo tipo de historias que yo quería contar cuando hacía películas, ahora estoy haciendo series de televisión y no solamente tengo éxito, sino las historias que yo estoy contando se están viendo en todo el mundo, gracias a plataformas que tienen un impacto global, como puede ser en este caso Amazon. Eso me parece significativo. Me parece significativo como quizá uno de los motivos por los que las series de televisión parecen haber tomado la delantera, insisto, no solamente la delantera en ámbitos de representación, sino en la posibilidad de estar hechas por mujeres, que eso también me parece que es tomar la delantera, tiene que ver con este tipo de cuestiones. También os tengo que decir que yo recientemente he estado en dos festivales de televisión, uno en Málaga, el Screen TV, y otro en Barcelona, en el Serializados. En los dos, de manera expresa, había contenidos, había sesiones dedicadas a mujeres y series de televisión. Creo que si vais a un festival de cine, de vez en cuando, algún festival de cine va a hacer algo específico. Me refiero a un festival de cine generalista, no un festival de cine específicamente dirigido a mujeres. Eso creo, insisto, que me parece bastante significativo en el sentido de que es un aspecto que no se puede obviar. Y simplemente terminar, porque es verdad que creo que vamos con con poquísimo tiempo y quizá puede ser interesante alguna pregunta, pero yo al menos me hago dos preguntas. ¿Por qué una serie como Las chicas del cable los críticos parece que no les gusta? ¿Tiene que ver porque está protagonizada por 5 mujeres? ¿Tiene que ver porque funciona en un género como puede ser el melodrama? ¿Puede ser porque de nuevo nos encontramos con que hay géneros de primera categoría y géneros de segunda categoría? Y que por tanto cuando hay determinadas series que hablan de historias de hombres, los críticos se deshacen, pero cuando se cuentan historias de mujeres, los críticos parece que no les interesa y se buscan elementos como para que no les interese. Una serie que se ha hecho en España, que ha sido creada por mujeres, que su coordinadora de guión es una mujer, que todas mis alumnas han visto. Una serie, por cierto, que tiene una escena, y podría discutir con vosotras sobre Las chicas del cable mucho tiempo, porque sé que es un tema especialmente polémico, que tiene una escena en un capítulo donde una de las protagonistas va a un acto que presenta Victoria Kent y aparece la policía, le pegan una paliza y la meten en la cárcel sin ningún tipo de procedimiento, donde hay una mujer que es maltratada, que no puede huir y que es obligada a convivir con su marido porque absolutamente en ese momento no tenía ningún tipo de defensa, porque está hablando de mujeres que le dicen que no a los hombres y que de hecho los hombres de Las chicas del cable son absolutamente simples, son unos arribistas, son unos gente sin apenas personalidad, o al menos en comparación a los personajes femeninos. Puede tener algo que ver. Puede ser que cuando queremos juzgar determinadas series de televisión con unos patrones impuestos por los críticos de televisión, hombres, eso nos impide poder reivindicar una serie que, insisto, yo, más allá de las tonterías que puedan decir los actores o las actrices, que no son los que han hecho la serie,
creo que las cosas que han hecho y que han escrito los que hacen la serie me parece que son bastante significativos, me llama la atención. Y por entroncar una cosa que yo creo que ha planteado Pilar. Lo cierto y verdad es que el cine español internacionalmente tiene muchos problemas. El cine español internacionalmente, salvo algún director o alguna cuestión concreta, no circula. No gana premios en los festivales apenas. Eso es muy significativo. ¿Puede tener algo que ver con que el cine español, cuando representa a las mujeres, desde fuera se ve como, no os voy a decir atrasado, pero al menos fuera de lo que podemos denominar una modernidad europea? Y que eso es lo que hace que determinadas películas recientes que ganan muchísimos premios en España, porque eso es normal, cuando se ven fuera se produce un rechazo y no van a obtener ese mismo tipo de reconocimiento. Puede ser que las series de televisión que se hacen en España, en muchos casos creadas o con mujeres en posiciones creativas principales, en muchos casos, como muchos seriales, con mayoría de mujeres, triunfen. Puede ser que series como El secreto de Puente Viejo, que es un enorme éxito en Italia, o una serie como Vis a Vis, que hay una crítica en el periódico The Guardian de la serie Vis a Vis española. Puede ser que las series de televisión estén tan avanzadas respecto al cine que evidentemente eso sí que conecta con esta determinada modernidad, porque en gran medida parte de su desarrollo, las ejecutivas que le dan el visto bueno, las co-creadoras que forman parte de su desarrollo, las mujeres que están en su equipo de guión, presentan unas representaciones de los personajes femeninos que sí se entiende y que sí se entiende como algo moderno fuera. Yo creo que, en mi opinión, la respuesta diría que sí, obviamente, pero supongo que es algo sobre lo que eventualmente podríamos discutir. Y bueno, era simplemente las 4 ideas que os quería... ¿No habéis puesto lo de los... ¿Así lo he puesto, lo de los Time-Mering? Sí. Simplemente para terminar, antes de que se me olvide, los cuadernos Time-Mering no se compran, porque, perdóname, no se compran. No se hacen con ningún tipo de ánimo de lucro. La edición que se hace en papel es una edición que se da para dejar en bibliotecas, para que la tenga gente. Están con una licencia de Creative Commons abierta en la página web del grupo de investigación. Lo podéis descargar y lo podéis leer libremente. Simplemente tenéis que entrar a la página web del grupo, que es techmering.es, y ahí tenéis toda la colección y particularmente podéis descargar los 4 cuadernos Time-Mering que están dedicados a mujeres. Muchas gracias. Me comenta Pilar, ayer tuvimos una charla interesante, quería decir algo de Facebook, dice, ¿se puede? Vamos a darle un par de minutos. Bueno, es que hablando de comunicación, yo creo esencial hablar de los nuevos medios de comunicación. Yo no me voy a enrollar, pero creo que eso sí es un arma que tenemos a nuestro alcance. Es decir, Twitter, Facebook, los periódicos digitales feministas, y yo no le desprecio para nada. Me parece que no solamente es como decía una compañera entre nosotras, bla, 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 bla. Yo he comprobado que yo voy a mi pueblo y la señora que me vende los tomates, que antes no se había leído y no se va a leer un libro mío, por no decir ya de grandes feministas, no. Sin embargo, sigue y dice, oye, pues ¿sabes que lo que has dicho aquí siempre lo he pensado yo? Y dice, ¡ah! Eso u otra cosa, es decir, Facebook permite ampliar, llegar a gente, a mujeres, bueno, yo fundamentalmente mujeres, claro, que no tienen el acceso que podemos tener las mujeres feministas a las ideas feministas, pero que entroncan con ellas y les hacen pensar y debatir. Luego tiene la cuestión de que nos pone en comunicación y hace circular nuestro saber, porque claro, yo por ejemplo, pues yo qué sé, sigo a Alicia Puleo y si Alicia Puleo pone que hay este artículo de ecofeminismo, sé que ese artículo, puesto que ella sabe mucho de eso, me lo voy a leer. O sea, es un consejo que me es muy útil. Ese es otro aspecto, en la circulación. Y luego también está el aspecto de darnos moral, porque efectivamente a veces que ya no puedes más, y entonces escribe una cosa, no puedo más, y entonces 100 días, no puedo más, dice, ah, bien, somos 100, pues ahí ya, Entonces yo creo que esto, que no es el tema, que parece que no es el tema, pero hablando de comunicación, yo creo que hay que hablar de estos nuevos medios de comunicación, de que si no existiera Internet no podríamos tener ni tribuna feminista ni nada de estos medios digitales que hoy en día publican, no solamente medios feministas, pero que publican
a mujeres feministas, y que yo, mi cuestión personal frente a esto es que creo que deberíamos incluso potenciarlo más. Es decir, yo no sé muy bien cómo, eso es un debate que habría que ir viendo, pero creo que deberíamos potenciar todavía mucho más este tipo de contacto, de comunicación. Bueno, eso era... Es que no me lo quería quedar sin decir, porque yo creo que es importante, porque eso afecta a todo el mundo. Muy bien, ahora hay un tiempo disponible para preguntas, intervenciones. Allá al final. Ahí. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, gracias Pilar, porque me has introducido donde las mujeres hemos conseguido lo primero, que es nuestra independencia, cuando hemos tenido salario y hemos defendido nuestro puesto de trabajo, y lo hemos hecho a través de los sindicatos. Se ha sido donde nosotras, las mujeres, un sector de las mujeres, hemos conseguido parte de nuestra liberación, porque hemos empezado a tener salario, nos hemos podido tener vivienda. Y esa es la independencia. Ahí empieza la independencia de las mujeres. Es cierto que ha habido un parón, pero ha habido un parón en todos los sectores. Quizá el paso de la derecha pesa en todos los sectores y no hemos sabido reaccionar al paso de la derecha. Pero los dos sectores, tanto el sindical como el que aquí estamos. Si la lucha de la mujer será cosa nuestra, de las mujeres, aquellas que hemos empezado a luchar en los sindicatos, tú no sabes cómo sabemos defendernos. Con el patrón, con los compañeros, con las direcciones. Plantamos cara allá donde vamos. ¿Sabes por qué? Porque ha sido duro. Ha sido duro levantarse a jornadas laborales muy tarde. Es cierto también, y corto y paso. Es cierto que la juventud no ha acudido a los sindicatos. ¿Sabes por qué? He visto antes cómo levantaban el brazo todos por WhatsApp y por Internet. Eso no compromete. Eso no compromete, no conoces al que está enfrente. No lo comprometes en tu lucha. Nos comprometemos en la lucha aquí. Cuando venimos en los sindicatos, cuando estamos y nos hemos de enfrentar por el puesto de trabajo, por defender nuestro puesto de trabajo. Y la juventud va a tener que volver a los sindicatos, porque la explotación que está teniendo en estos momentos la juventud, y entre ellas las mujeres, es intolerable. La juventud no tiene horas, no sabe lo que conoce. Te voy a contar un segundo. El otro día a las 2 me llamaron, 2 menos cuarto. Vente que me han despedido. Despido improcedente, ni abogado, ni sindicato, ni nada. Me fui corriendo. Menos mal que conocía a un abogado allí de mis tiempos más jóvenes. Pero chica, en nuestra edad, el inspector estaba ya avisado. ¿Qué os pasa? ¿Qué pensáis? ¿Que para nosotros fue corto luchar para conseguir un puesto de trabajo? O sea, no cerremos el camino, abramos el camino de nuevo, no solamente a la lucha de la mujer, sino a la lucha para organizarse en los sindicatos para mejorar su puesto de trabajo. Nada más. ¿Alguna pregunta Buenas más? tardes. Ya. Lo tengo que poner. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Bueno, soy rebelde desde que tenía 15 años y voy a seguir rebelde hasta el día que me muera, porque soy mujer y tengo que ser rebelde y no me tengo que callar a nada. Pilar, mi rebeldía, cuando has nombrado a los sindicatos así como que decir, pues me he vuelto de 13 años. Y mira, Pilar, el sindicato, la UGT, me llamo Pepa y soy de la UGT y aquí habemos muchos UGTistas en este foro, apoyando a la igualdad. Apoyando a la mujer. Nosotros hemos negociado con el gobierno socialista los textos de las leyes y más de la mitad de los textos de las leyes de igualdad son nuestros. Porque en nuestros congresos hablamos de las mujeres, hablamos de la igualdad,
hablamos que somos iguales, que no somos diferentes. Y te digo una cosa, Pilar, cuando vinisteis las feministas al sindicato, os recibimos con los brazos abiertos, porque sabíamos que vosotros sabíamos mucho de feminismo y que el sindicato sabía mucho del sindicato y que entre ambos, el sindicato y el feminismo, íbamos a hacer cosas muy importantes para el mundo de las mujeres. Gracias. Yo no sé por qué me interpelan a mí por el sindicato. ¿Por algo? Hola, Sí. buenas tardes. Bueno, Yo creo que Pilar ha hecho un comentario que no era Bueno, tan... es que no sé, yo no he dicho nada del sindicato, que me parece bien que lo digáis, pero vamos a ver, yo desde la juventud estoy implicada en la lucha sindical. De hecho, bueno, no os cuento mi vida, pero vamos, quiero decir que... Bueno, y yo creo que los sindicatos son importantes, no me opongo para nada al sindicato. Y creo que lo que he dicho de Facebook, si va por ahí, nada se opone a la lucha real. Es que para luchar, para dar el siguiente paso de luchar, por ejemplo, en la calle, primero o al mismo tiempo, porque también eso crea conciencia, hay que crear conciencia y debate. Entonces yo creo que el hecho de agitar en Facebook no quiere decir que luego, bueno, habrá quien solamente le dé a la tecla de Facebook, pero no veo que sea para nada contrapuesto. Yo creo que todos los frentes tienen que estar unidos. No me opongo, vamos, yo no soy antisindicatos, nunca lo he sido. He estado en los sindicatos toda mi vida hasta que dejé de trabajar, porque de jubilar, ¿no? Y no, vamos, no tengo nada en contra. Me parece que los sindicatos en este país fueron el germen de la democracia, vaya. Comisiones obreras que, bueno, no me enrollo, pero vamos, no sé, es que me siento como si yo hubiera dicho algo en contra. Si queréis luego hablamos de los sindicatos, pero yo no tengo ninguna hostilidad con los sindicatos. Ahora tiempo, Pilar. Quizás hay alguna pregunta también para Charo, para Conchi. ¿No veo o hay alguien ahí? Ah, perdona, ahí, vale. No se oye. a ver... Ahora sí. Bueno, yo un poco retomando con la cuestión de la comunicación, vamos, únicamente apuntar que, siendo como somos, imagino todas y todos muy conscientes del impacto que en nuestras criaturas infantiles y adolescentes produce los dibujos animados, los cuentos infantiles, las revistas dirigidas a adolescentes, los videojuegos, el impacto que estas producciones tienen en la construcción de su ideario de género o su configuración de género, que es machista, muy machista. Lo único que quería era alertar sobre la escasez de producción feminista dirigida a las criaturas, la infancia y la adolescencia. Entonces, dejo caer como sugerencia que se implementen premios de creaciones dirigidas al público infantil con una perspectiva claramente feminista, porque si no, es muy difícil que las nuevas generaciones no crezcan ya con una dosis fundamental de machismo. Bueno, pues aquí felicitar a la mesa. Es un tema que daría para todo un día o mucho más. Yo soy feminista, sindicalista, activista, de escucharos, de aprender y de calle. Pero no voy a interpelaros, simplemente estando de acuerdo con todo lo que habéis comentado de las carencias que hay, precisamente quiero compartir con todas las personas que estamos aquí un dato que yo lo he conocido recientemente, igual las más profesionales lo conocéis. Casualmente, dentro de lo que ha sido del trabajo que se está haciendo aquí en País Valencià para el pacto contra la violencia machista, contra las violencias machistas, hubo una mujer que vino, una periodista de Unión de Periodistas, que allí explicó una herramienta que puede ser útil también para visibilizar a las mujeres, lo que estaba diciendo Charo,
para visibilizar a las mujeres. Están haciendo un blog, un fondo de mujeres expertas en todas las materias. Así es que aquí hay muchas expertas, os animo a todas a que os propongáis, porque no nos tenemos que minusvalorar. Cada y cual de las que estáis aquí seguro que tenéis mucho que aportar. No solo las mujeres de la academia, hay otras especialidades, el mundo laboral, el periodismo, incluso activismo de calle, etcétera, etcétera. Y a mí me parece un recurso que vamos a tener que utilizar mucho para que haya más visibilización de las mujeres y tengáis más recursos, porque es verdad, ellos se contratan entre ellos se consultan entre ellos, o como el último atentado machista, terrorismo, que un señor decía, pero si era muy buen chaval, pero si este era muy buen chaval, que esto ya es para cortarse el cuello. Simplemente quería compartir esto porque me parece que vamos a tener, deberíamos de llenarlo, llenar ese fondo. Gracias. Hola, bueno, yo quería hacer un par de comentarios muy sencillitos. Por un lado, lo que ha comentado Pilar sobre Facebook, yo, bueno, apoyar esto porque creo que Facebook es muy importante para crear la red de mujeres feministas e informarnos bien. Sí, sobre todo sabemos seleccionar los contenidos y, como ha dicho ella, sabemos seleccionar nuestras agregadas, ¿no? Y tener en cuenta... yo creo que en comunicación Facebook y las redes sociales en general son muy importantes. Por otro lado, quería comentar, referente a lo que ha dicho, lo que ha comentado Agustín acerca de las estadísticas en periodismo. No sé si has dicho, a lo mejor yo no te he escuchado, las estadísticas de las mujeres que compran los periódicos. No sé si has comentado algo. No. Claro, yo en este caso en esto soy un poco profana, pero quería resaltar que es importante que, claro, que el periodismo, los periódicos son un negocio, y hemos hablado de que el cine, de que todo es un negocio, todo cuesta mucho dinero, la televisión también, los periódicos de deporte, la parte de deportes de los telediarios que está absolutamente masculinizada. Entonces yo quería comentar eso, es decir, que es importante que en el periodismo, quizá los compradores, no lo sé, son hombres mayoritariamente, porque mayoritariamente y tradicionalmente son los hombres los que han dispuesto y se han sentido legitimados para tener un trozo de su tiempo para leer la prensa, cosa que las mujeres no lo hemos hecho. No sé en qué grado esto ha cambiado, pero creo que esto es importante. Y luego, por otro lado, quería hacer un comentario acerca de, así como muy casero, bueno, todo es muy casero lo que he dicho, pero este todavía más, que es referente a la imagen que tenemos en los telediarios, en los informativos y los presentadores y presentadoras que aparecen en televisión, la diferente imagen que tenemos de hombres y mujeres. Y que creo que las mujeres siguen cumpliendo ese doble patrón de profesionalidad y estética, y los hombres todavía no. Su profesionalidad se les supone, y puede que la tengan y la tienen, pero la estética no se les exige. La estética y la edad. Voy a poner un ejemplo, con todo mi respeto, a su profesionalidad, que es Matías Prats. Matías Prats es un hombre muy mayor que está actualmente presentando telediario, y no sé si hay, y lo pregunto, quizá hago la crítica, pero a lo mejor yo no lo sé porque no veo mucha televisión, pero no sé si hay un referente similar, con una edad similar a Matías Prats, pero en mujer. No sé si lo hay. Y además es curioso porque a los hombres se les permite tener una edad avanzada, tener una estética no normativa quizá, e incluso ya casi hasta ser un poco especial o ser incluso una parodia de sí mismo. Con lo cual, eso a una mujer no se le permitiría en televisión. Y quería hacer esos 3 comentarios. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Muy interesante, ¿no? ¿Quieres contestar? Charo quiere comentarte algo. Sí, quizá solamente hay un referente de mujer entrada en años que creo que sigue presentando telediarios, que tampoco lo sigo mucho, que sería Ana Blanco en la pública. De todas maneras, la pauta general es mujeres de más de 40, muy pocas, y a ser posible ninguna. Y os cuento un comentario en público que hizo un responsable de La Sexta en un debate de periodistas en Madrid hace unos meses. Alguien le planteó exactamente lo mismo que tú estás diciendo: ¿por qué las mujeres que presentan telediarios tienen que cumplir unos padrones estéticos y los hombres no? Y además, llegados a una cierta edad, desaparecen. Y entonces
este responsable de La Sexta citó los nombres de mujeres que siguen presentando telediarios en su cadena y dijo, y ya tienen más de 40 años. Pero puso el ya, ¿no? ¿Hay alguna intervención más? Hola. Hola. Bueno, la última que has hablado, las Conchi. series lo están petando, ¿eh? Conchi. Las series ahora mismo está de moda, las series. Yo creo que es un género menor por las preguntas que ha ido dando y por eso las mujeres pueden estar entrando en cuanto se den cuenta que no es tan menor. Bueno, menor me refiero que ahora mismo hay muchísimas series. De todas maneras, con el tema de la comunicación, a mí me ha llamado mucho la atención una foto últimamente, bueno, hace poco con lo de la OTAN, donde te ponen a un primer caballero entre las damas. Y lo han resaltado por todos sitios, pero es que hay más caballeros. A mí ahí me faltaban, bueno, primero pienso que esa foto de primeras damas que tienen que entretener no se tiene que dar, pero me faltaba el marido de Theresa May, el marido de la Merkel, o sea, un hombre gay sí que tiene que ser entretenido porque es el marido de Luxemburgo, pero un hombre heterosexual que su mujer es primer ministro o es presidenta de su país, no tiene que parecer, o sea, y te lo venden como igualdad, cuando en realidad es una humillación para ese hombre gay y para esas mujeres. Entonces, todavía nos venden eso y de hecho miré por internet por curiosidad fotos de los dirigentes y la foto que principalmente salía era esa. Y os aseguro que todos mis compañeros gays me lo han mandado como si fuera, digo, pero orgulloso de que apareciera ese hombre ahí. Yo creo que no tienen que aparecer ni mujeres ni hombres. Y la chica del cable es estupendo, solamente una pega. Que habéis metido 2 chicas lesbianas y al final tienen que acabar con un hombre. No lo sé por qué, no sé por qué no habéis podido meter una bonita historia de 2 chicas que no necesitan a un chico. Esa es la única pega. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguna última intervención? No. Bueno, si no hay ninguna intervención más, imagino que recordarás ahora que mañana empezamos 9:30 y sobre todo dar las gracias a las 3 ponentes. Creo que ha sido una tarde muy productiva. El presentador. Y ahora dirán el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, la tarde es larga, pero interesante. Aunque haga calor, el aire está puesto. Con calor aquí. Bueno, mirad, muchísimas gracias por la asistencia. Mañana a las 9:30 empezamos con una mesa muy interesante de mujeres en situación de conflicto, con Pamela Urrutia y Stasa Zajovic. Y ahora que, aprovechando que es la mesa de comunicación, queremos contaros que durante toda la tarde el feminario ha sido trending topic en Twitter. Los espacios hay que ocuparlos, como bien sabéis. Ha sido trending topic en Twitter, que era el objetivo que tenía.